Entonces, como decíamos, el decreto 346-21, mediante el cual se adoptaron las nuevas medidas a que nos referimos el pasado 26 de mayo, quedará derogado a partir o tendrá vigencia hasta este martes, hasta el día de hoy, incluyendo este martes. Y a partir del miércoles, entonces entrarán en vigor las nuevas medidas. Desde este miércoles 2 de junio hasta el miércoles 9 de junio del presente año estarán en vigor las nuevas medidas. O sea, una semana. Transcurrido ese plazo, entonces el gobierno hará la evaluación del lugar y decidirá si procede modificar o continuar con esas medidas. Entonces, el horario de toque de queda se establece desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y los sábados y los domingos desde las 3 p.m. hasta las 5 a.m. Y esto estará vigente en las siguientes demarcaciones: el Distrito Nacional, Asua, Bauruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Monteplata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, provincia Santiago Rodríguez, provincia Santo Domingo, provincia Valverde. Estamos hablando de una buena parte del territorio nacional. En estas demarcaciones se dispone una gracia de libre circulación de 3 horas adicionales todos los días, con el propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. En consecuencia, habrá libre tránsito en las mismas de lunes a viernes hasta las 9 p.m. y los sábados y domingos hasta las 6 p.m. Yo reitero, en consecuencia habrá libre tránsito en las mismas de lunes a viernes hasta las 9 p.m. y los sábados y domingos hasta las 6 p.m. Nosotros aquí, bueno, pues nos hemos inventado un nuevo concepto de toque de queda, pues toque de queda con libre circulación. Entonces, porque digo yo un nuevo concepto, porque toque de queda, la definición es una restricción a la libre circulación. Eso es lo que es un toque de queda. Pero aquí se habla de toque de queda con libre circulación. Desde luego lo que se está diciendo es, de lo que estamos hablando es de que tú, bueno, pues tienes que ir preparando las condiciones para que la gente pueda en ese plazo de 3 horas llegar a su hogar. Los centros laborales, por tanto, tienen que ajustarse a ese horario y dar las facilidades. Ahora, hay una cantidad de excepciones que es ahora diferente. Hay un poco más de flexibilidad con respecto a toque de quedas anteriores, exclusiones o excepciones. Vamos a ver eso un poco más adelante. Digamos antes que el horario del toque de queda en las demarcaciones, porque lo que mencionamos anteriormente se refiere a las demarcaciones en donde hay un menor nivel de contagio y de tasa de positividad. Pero hay otras demarcaciones que tienen una tasa de positividad más baja y unos niveles de contagio también más bajos, y entonces ahí, en esas demarcaciones que son provincia Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago, Puerto Plata, en esas demarcaciones
pues el toque de queda será de lunes a viernes desde las 10 de la noche hasta las 5 p.m. y los sábados y domingos desde las 9 p.m. hasta las 5 a.m. En dichas demarcaciones entonces habrá una libre circulación, como le llaman, gracia de libre circulación, hasta las 12 de la medianoche todos los días, con el propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. Esas entonces son las reglas para esa otra parte del país, que como ustedes pueden observar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, apenas 7 provincias, 7 demarcaciones. Lo que quiere decir que el incremento en la tasa de contagio afecta a buena parte de República Dominicana, y con esas disposiciones el gobierno está reconociendo esa realidad. Entonces yo decía que hay unas excepciones en lo que tiene que ver con la libre circulación. Hay algunas, se autoriza la circulación de una serie de personas, por ejemplo, aquellas que están dedicadas al servicio de salud, los médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico, personal farmacéutico y todas las personas que trabajan en la vacunación comunitaria. Eso es así desde que comenzamos con el toque de queda. Y también las personas que tienen que atender algunas emergencias médicas, personas dedicadas a labores de seguridad privada, eso también. Pero hay algunas excepciones que tienen que ver con gente que trabaja en los comercios, que trabaja, es una medida como que me parece como poco conveniente, porque tú estás exceptuando al personal que trabaja en los comercios. Eso significa que los comercios entonces tendrán la posibilidad de abrir prácticamente hasta el último momento del toque de queda, no como antes, que deberían cerrar un tiempo antes para darle la oportunidad a las personas que lleguen. Pero hay una gracia, y por encima de la gracia entonces también hay una excepción, y eso se puede prestar para que el toque de queda sea realmente menos efectivo, y eso abarca una cantidad de personas más o menos amplia, que tiene que ver con operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de medicamentos, insumos, combustible, personas que laboran en industria y comercio de alimentos, productos médicos, ya eso lo dijimos, contratistas, empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos o crudos o medicamentos, quienes tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche, exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Bueno, ahí hay una serie de exenciones que se pueden ver, la mayoría realmente excepciones justificadas, pero hay algunas dispensas, algunas gracias que no figuraban en decretos anteriores. En esencia, eso es lo que ha decidido el gobierno. Yo creo que son medidas que responden a una realidad que está viviendo República Dominicana. Es lamentable que tengamos que recurrir a este tipo de restricciones, pero la verdad es que no hay de otra. Yo hubiera preferido una desescalada un poco más moderada, un poco más cuidadosa, y a lo mejor así nos hubiéramos evitado este tipo de decisiones. Nosotros hemos puesto como ejemplo la forma en que se han manejado los chinos. Cuando los chinos detectan un brote en un barrio, cierran el barrio, o si no, una cuadra, dependiendo, y aíslan a las personas y toman medidas. Pero eso
van detectándolo en base a las pruebas, en base a una vigilancia permanente para precisamente tener un control de los niveles de contagio. Entonces, es mejor tú cerrar un barrio o tú cerrar una cuadra dentro de un barrio o cerrar una sola ciudad y no todo un país en un momento determinado, porque las consecuencias son mayores y se sienten mucho. Pero en definitiva, nosotros pues hemos decidido un rumbo distinto. Yo digo que tú puedes ser flexible en un momento determinado cuando las circunstancias te lo permiten, pero ser flexible es una cosa y otra muy distinta es tú pretender ignorar el virus, porque a veces con ánimo de tú lograr la dinamización de la economía, el restablecimiento de las distintas actividades, envías el mensaje incorrecto. Y lo que nosotros hemos estado viendo es que la gente ha estado literalmente relajándolo todo. Y esta nueva recaída precisamente se explica por eso. Entonces tú puedes, incluso sin toque de queda y sin este tipo de medidas, tú puedes guardar la distancia, puedes usar tus mascarillas y las medidas de higiene. Y eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. El toque de queda es una medida extrema cuando realmente el ciudadano no entiende otro lenguaje. Hay países en donde toque de queda se han utilizado, pero de manera casi excepcional, y han tenido un éxito más o menos relativo en el manejo de esto. La verdad es que la nómina de países de excelente manejo, eso que nosotros antes tomábamos como paradigma, como ejemplo de lo que debe ser el manejo de una pandemia, el listado de esos países se ha ido haciendo cada vez más chico, porque el virus nos ha ido atacando a todos en momentos distintos. Coja el caso, por ejemplo, de Uruguay, o el caso de Costa Rica. De Chile ni se diga, al principio era un ejemplo a imitar, y Chile ha pasado ya por distintos momentos difíciles. Y entonces, todo esto lo que nos dice es que con respecto a esta enfermedad, con respecto a esta pandemia, nosotros tenemos que ser cuidadosos y mantener siempre la guardia arriba y aprender de las experiencias de los demás. Eso es una cuestión fundamental. Y hemos insistido nosotros hasta el cansancio en eso, sin ser especialista en coronavirus, pero es que hemos estado viendo qué es lo que ha estado pasando en distintas partes del mundo, y hemos advertido sobre el asunto de las nuevas variantes. Dijimos en un momento, cuidémonos de eso, porque cuando llegan las nuevas variantes a un país, siempre hay un incremento de los contagios. En algunos casos, eso se ha salido de las manos. Entonces nosotros hemos tenido ahí las variantes británicas y brasileñas en Estados Unidos, incluyendo lugares en donde hay una alta concentración de dominicanos. Pero eso no es de ahora, eso hace bastante tiempo que se dijo. Y es ahora cuando nosotros entonces estamos tomando medidas para exigir pruebas a personas que vienen desde esos países en donde existen esas nuevas variantes. ¿De qué nos sirve ya cuando la tenemos aquí en el territorio nacional? Probablemente la atención haya que ponerla en esa nueva variante que apareció en Vietnam, pero las otras las tenemos aquí. A lo mejor no tenemos todavía la de la India, y sobre eso, con respecto a eso, tenemos que cuidarnos. Entonces, es lo que han estado haciendo algunos países.
Es lo que han estado haciendo algunos países. Eso no quiere decir que sea 100% efectiva una medida como esa, pero al menos tú de alguna forma te protege, porque algo hay que hacer. Y ya reitero, hay experiencias de cómo lo están haciendo otras naciones. Lo mismo aplica para los programas de vacunación. Dijimos desde el principio, cuando todavía no teníamos la vacuna, en lo que llegan los antídotos, echémosle un vistazo a la experiencia que están teniendo distintos países que comenzaron antes que nosotros. Entonces, esto es también un poco de sentido común. Esto es también un poco de sentido común, porque la verdad es que ha habido un aprendizaje basado en la experiencia, tanto propia como la ajena. Y eso indiscutiblemente que cuenta. Vamos a hacer la otra pausa y continuamos en breve.